¿Alguna vez te detuviste a pensar que, antes de llegar a tu mesa en forma de pan, el trigo atraviesa una carrera silenciosa donde cada decisión puede definir una cosecha entera? En la agricultura moderna, el cultivo de trigo ya no es solo costumbre, es precisión, ritmo, clima y suelo trabajando contra el tiempo. Y aún así, todo empieza con algo tan pequeño que cabe en la yema de los dedos, un grano de trigo. Hoy vamos a seguir ese camino desde la plantación de trigo hasta el momento en que la cosecha de trigo deja de ser campo y se convierte en alimento. Porque entender la siembra de trigo no es solo aprender cómo plantar trigo en casa, es descubrir por qué plantar trigo, cuáles son las ventajas de plantar trigo y cómo cambian las decisiones cuando hablamos de trigo tradicional o de semillas tradicionales pensadas para resistir. También vas a ver por qué el trigo en invierno exige estrategias distintas, cómo se prepara una cosecha de invierno y por qué incluso existe el seguro de trigo cuando la naturaleza no perdona. En este recorrido, vamos a mirar de cerca cada fase del cultivo de trigo, desde la siembra de trigo y el cuidado del cultivo, hasta el instante exacto en que las máquinas entran y comienza la cosecha de trigo. Y cuando el trigo sale del campo, no termina su historia. Ahí empieza la molienda de trigo, la ciencia detrás de cómo hacer harina de trigo y, paso a paso, cómo hacer harina con textura, pureza y rendimiento. Al final de esa transformación, la harina se vuelve base de masa madre, de pan cotidiano y también de planes de supervivencia, cuando almacenar grano de trigo y entender el proceso puede significar seguridad. Si este tema te atrapa, deja un me gusta. Ayuda a que este video llegue a más personas curiosas. Y cuéntame en comentarios, ¿alguna vez pensaste de dónde viene el trigo? Si quieres seguir toda la ruta, suscríbete al canal, porque ahora entramos en el primer bloque, la siembra de trigo, donde realmente empieza todo. El trigo nace en silencio, bajo una capa de tierra que guarda más historias de las que imaginamos. Cuando un agricultor comienza la plantación de trigo, no está simplemente sembrando semillas, está confiando el futuro a la tierra, al clima y al tiempo. Cada grano de trigo que cae en el surco representa una promesa, un pequeño acto de fe en que la naturaleza cumplirá su parte. La siembra de trigo empieza con precisión milimétrica. Las máquinas recorren hectáreas enteras dejando líneas perfectas, donde cada semilla encuentra su espacio exacto. En ese momento, la agricultura se convierte en una danza entre el hombre y la máquina, entre la tradición del cultivo de trigo y la tecnología que busca garantizar una cosecha de trigo abundante. El suelo, antes arado con esfuerzo humano, hoy se abre con la fuerza controlada de gigantes mecánicos que preparan el terreno para recibir la vida. La humedad debe ser justa, la temperatura adecuada y el viento, un aliado que acaricie sin destruir. El agricultor conoce el lenguaje de la tierra, sabe cuándo el color del horizonte anuncia lluvia o cuándo el olor del aire promete un buen invierno de trigo. Porque sí, el trigo en invierno es especial, soporta el frío, descansa bajo la nieve y germina cuando el sol vuelve a calentar. Así, el ciclo del cultivo de trigo es también un reflejo del tiempo humano, paciencia, espera, renacimiento. Pero ¿por qué plantar trigo hoy, en un mundo dominado por la inmediatez? Porque el trigo sigue siendo la base de la supervivencia. De él nace la harina, el pan, la masa madre que alimenta a generaciones. Plantar trigo es plantar seguridad. No importa si se trata de una plantación de trigo a gran escala o si decides aprender cómo plantar trigo en casa. Cada espiga que crece es una pequeña victoria contra la incertidumbre. Por eso, quienes trabajan la tierra con semillas tradicionales saben que no siembran solo para ellos, sino para todos. A medida que el campo se cubre de verde, la esperanza toma forma. Los tallos crecen, las raíces se aferran con fuerza y el aire se llena de ese olor inconfundible de vida nueva. En cada amanecer, el agricultor revisa el cultivo de trigo, observa el color de las hojas y calcula los días que faltan para la cosecha. Cada decisión, cuándo regar, cuándo dejar descansar el suelo, cuándo proteger las plantas, puede significar toneladas de diferencia al final de la temporada. La agricultura no perdona errores, pero recompensa la constancia. El momento de la cosecha de trigo es casi una celebración. Las máquinas se alinean al amanecer, sus motores rugen y la tierra vibra bajo su paso. En cuestión de horas, hectáreas enteras cambian de color, del verde al dorado, del movimiento suave del viento a la precisión de los engranajes. El agricultor mira cómo las espigas caen una tras otra, llenando los depósitos con el fruto de meses de trabajo. No hay sonido más satisfactorio que el del grano de trigo golpeando el metal del contenedor. Es el sonido de la promesa cumplida. La cosecha de invierno exige un cuidado especial.
Las bajas temperaturas pueden engañar, y el seguro de trigo se convierte en una red que protege al productor de lo imprevisible. El frío, la humedad y las plagas son enemigos invisibles que pueden destruir en una noche lo que llevó meses construir. Sin embargo, cada año, el agricultor vuelve al campo, confiando una vez más en que el trigo, ese mismo que fue la base de civilizaciones enteras, volverá a renacer. Una vez recolectado, el viaje del trigo apenas comienza. El grano de trigo pasa por manos y máquinas que lo limpian, lo clasifican y lo preparan para su transformación. Es aquí donde el arte se encuentra con la ciencia, la molienda de trigo. A simple vista, podría parecer un proceso mecánico, pero en realidad es una coreografía de precisión. Los rodillos giran, las cernidoras vibran y el grano se rompe, se separa y se refina hasta convertirse en la harina que dará vida a millones de recetas. Quien haya visto cómo hacer harina de trigo, entiende que no se trata solo de triturar un grano, es liberar su esencia, su historia, su energía contenida. Cada partícula de harina lleva consigo el eco de la tierra, del viento y de las manos que sembraron. En ese polvo fino está la conexión entre el pasado y el presente, entre la agricultura ancestral y la tecnología moderna. A veces, en los molinos, el aire se llena de un aroma dulce y tibio que recuerda al pan recién horneado. Y ahí, en ese instante, se entiende por qué el trigo nunca ha perdido su lugar. El pan no es solo alimento, es memoria. De una masa madre fermentada lentamente a un pan tradicional cocido en horno de leña, cada bocado contiene siglos de historia agrícola. Plantar trigo, cosecharlo, molerlo y transformarlo es un acto de continuidad. En un mundo que cambia a velocidad de vértigo, el trigo nos recuerda que la verdadera riqueza se cultiva con tiempo. Mientras el polvo de harina flota bajo la luz del molino, es fácil olvidar que todo comenzó con una semilla. Pero el agricultor no olvida. Sabe que cada ciclo termina solo para empezar de nuevo. En su mente ya se prepara la próxima siembra de trigo, los cálculos de humedad, las previsiones de lluvia, la elección de semillas tradicionales o híbridas según el suelo, porque la tierra nunca descansa y la plantación de trigo siempre tiene un nuevo desafío esperando. El sonido de los motores, el roce del viento sobre las espigas, el ritmo constante de las máquinas, todo forma parte de un lenguaje universal que solo quien vive del campo entiende. El cultivo de trigo es más que un oficio, es una forma de vida. Y aunque la tecnología cambia, hay algo que permanece igual. Esa sensación de ver el primer brote verde romper la tierra. Es ahí donde empieza todo, una y otra vez. Ahora, mientras seguimos acompañando este viaje del trigo, detente un segundo. Mira a tu alrededor y piensa, ¿cuántas veces al día el trigo forma parte de tu vida sin que te des cuenta? Está en tu desayuno, en tu mesa, en la historia de tu familia. Es símbolo de trabajo, de sustento y de esperanza. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra trigo. Es nuestra manera de honrar a quienes siembran, cuidan y transforman este grano que alimenta al mundo. Porque, aunque ya recorrimos un largo camino, la historia del trigo aún está lejos de terminar. Cuando el trigo termina su viaje en los molinos, algo cambia. El sonido metálico de las máquinas se mezcla con el murmullo del grano cayendo como lluvia, y el aire se llena de ese polvo blanco que parece nieve, pero que guarda el calor del sol y el trabajo de todo un año. La harina de trigo sale en nubes suaves, casi suspendidas, y cada partícula lleva consigo la historia de la agricultura, de la siembra de trigo bajo el frío, de las manos que lo cuidaron y de la cosecha de invierno que resistió las heladas. Detrás de cada kilo de harina hay un equilibrio invisible entre fuerza y fragilidad, entre la técnica y el milagro de la naturaleza. La molienda de trigo es una coreografía precisa. Las piedras, los rodillos, los tamices, cada movimiento tiene su propósito. No se trata solo de separar el salvado del endospermo, sino de liberar el alma del grano de trigo. El agricultor, el molinero y el panadero están conectados por un mismo hilo, el deseo de transformar lo más básico en algo que alimente, que una, que reconforte. A veces, basta con oler la harina recién molida para entender por qué el trigo sigue siendo el corazón de tantas culturas. Su aroma es una promesa de pan caliente, de hogar, de supervivencia. Y cuando la harina llega a las manos del panadero, empieza otro arte. Se mezcla con agua, sal y tiempo. El fermento natural, la masa madre, despierta y respira. Es un ser vivo que necesita cuidado y paciencia, un puente entre generaciones que guardan en secreto las recetas de familia. Amasar es recordar. Los movimientos se repiten como lo hacen las estaciones en el campo. Cada golpe de aire en la masa es un eco del viento que agitó las espigas en la plantación de trigo. En ese gesto cotidiano hay algo profundamente humano.
transformar lo que la tierra ofrece en alimento. El pan que sale del horno lleva dentro siglos de aprendizaje. Su corteza cruje como el trigo cuando madura bajo el sol, y su miga guarda el silencio de las noches frías de invierno, en que las raíces crecen bajo la tierra. Es el resultado de una cadena que empieza con la siembra de trigo y termina con el calor del fuego, una cadena donde nada es casual. Quien sostiene un trozo de pan, sostiene, sin saberlo, el trabajo de miles de personas, la paciencia del agricultor y la precisión del molinero. Y aunque hoy la tecnología domina los campos, sigue habiendo algo profundamente ancestral en el acto de plantar trigo, cosecharlo y convertirlo en sustento. Las ventajas de plantar trigo no se miden solo en toneladas o ganancias, se miden en dignidad, en la tranquilidad de saber que la tierra puede seguir dando. El cultivo de trigo enseña que la abundancia no viene del exceso, sino del equilibrio, del respeto al suelo, del uso consciente del agua, de la rotación que regenera y mantiene vivo el ecosistema. En muchas regiones, el trigo tradicional y las semillas tradicionales están volviendo a ocupar su lugar, resistiendo a la uniformidad de los tiempos modernos. Es una forma de recordar que la agricultura también es memoria. El seguro de trigo protege a quien no puede controlar el clima, pero hay algo que ninguna póliza puede cubrir: la emoción de ver el primer brote salir después de la siembra. Esa imagen, tan sencilla y poderosa, resume la razón de por qué plantar trigo sigue teniendo sentido. Es más que economía, es supervivencia, identidad y esperanza. Y aunque algunos opten por cultivar en casa, aprendiendo poco a poco cómo plantar trigo en espacios pequeños, el sentimiento es el mismo. Ver crecer una espiga es presenciar un milagro cotidiano. Quizás por eso, cada vez que un pan se parte a la mitad, hay un instante de silencio, no por costumbre, sino por respeto. Porque el trigo no solo alimenta el cuerpo, sino también la historia que compartimos. La agricultura nos recuerda que dependemos de la tierra y que incluso en la era de la velocidad, hay procesos que no se pueden apurar. La cosecha de trigo es el resultado de un pacto invisible entre la naturaleza y quien la trabaja, un acuerdo que se renueva con cada temporada. El campo descansa por un tiempo, las máquinas se apagan y solo queda el olor del suelo húmedo después de la lluvia. Pero bajo esa superficie, las raíces que quedaron siguen respirando. En silencio, la tierra se prepara para empezar otra vez. Es un ciclo que no se rompe, una historia que se repite con la misma fe que mueve a quien planta, riega y espera. Y aunque el mundo cambie, el trigo sigue siendo ese símbolo universal de trabajo y esperanza, recordando que, al final, todo lo que necesitamos para empezar de nuevo puede caber en la palma de una mano. Cuéntame, ¿qué significa para ti el trigo? Si llegaste hasta aquí, es porque algo de esta historia del trigo te tocó de verdad. Y cuando un tema te mueve, no es casualidad, es una señal de que este tipo de contenido también es para ti. Así que ahora haz algo simple pero poderoso. Suscríbete al canal, para que no se pierda en el ruido lo que te hizo sentir, pensar o recordar. Y quiero leerte con una frase exacta, para saber que esta ruta te habló por dentro. Comenta: el trigo me sostiene. Escríbelo tal cual, porque esa frase resume todo: tierra, paciencia, cosecha, harina, pan y supervivencia en una sola línea. Si este viaje te dejó esa sensación de respeto por lo invisible, por el trabajo, por el tiempo, por la agricultura, entonces deja tu like. Es un gesto pequeño, pero ayuda muchísimo a que más personas encuentren este tipo de historias reales, de las que se sienten. Y antes de irte, mira la pantalla, ya está ahí el próximo video. Entra ahora, porque te vas a sorprender con lo que vas a ver.